Soy el grande Donald Trump, presidente americano. Tengo fama de hocicón, tengo al mundo en una mano. En la guerra de Israel siempre apoyo a Netanyahu. Somos cuates yo y él, echamos mucho relajo. Hay un genocidio en Gaza y masacran palestinos. Los sionistas los arrasan con instintos asesinos y destripan intestinos. Es mi cuate Netanyahu, somos socios en las tranzas, palestinos al carajo y que sigan las matanzas. En Gaza hay mucho dolor, pero a mí me vale madre. Si 1000 palestinos arden, solo quiero mi resort. Netanyahu hace la guerra en todo el Oriente Medio. Miles quedan bajo tierra, sigue Gaza bajo asedio. Israel a Irán ataca, a Teherán lo bombardea, luego Irán lo contraataca. La cosa se puso fea. Para ayudar a Netanyahu mandé bombardear a Irán y luego con desparpajo, con mi cara de truán, luego declaré la paz. ¡Ay no más! Soy presidente guerrero, soy del mundo el manda más. En todo soy el primero, quiero el Nobel de la Paz. ¡Ay no más! Si se lo dieron a Obama, ese Nobel yo lo quiero. Yo quiero tener su fama de que siendo tan culero también tengo el Nobel Prize porque suena very nice. Soy el socio del sionista, en mi casa soy fascista y reprimo al inmigrante de manera denigrante. Quiero el Nobel de la Paz, luego todos los demás. Ándale, ¿cómo ves? No manches. ¿Ya valió? Ya valimos. Ya van a empezar a caer los misiles al No rato. manches, ahí el B2. ¿Por dónde va a salir el B2? Primero enviaron a Ronald Johnson y ¿Ves? ahora sí nos van a aventar. ¿Qué Es pasó? artillería pesada. Que Estados Unidos nos acaba de declarar la guerra. Mira, es muy feo lo que dijo la fiscal, pero no nos están declarando la guerra. Sí, Irán, adversarios, Rusia, China, pues ya, es claro. que el personaje tampoco es un personaje tan importante. Capilla Bondi. Está muy complicado todo. No hay que caer en todas las provocaciones que nos están lanzando y para eso invitamos precisamente a Carlos Facio. A Carlos Facio. Ya está tocando, ya está lo tocando. veo, ¿Tú ¿eh? le abres? Ahí está. Ah, mira nada más. Por favor. Mira, ya llegó el gran Carlos Facio. Bienvenido nuevamente a verlo. Qué gusto verte otra vez Buenísimo, por acá. por favor, pásele, Adelante, adelante. Pero un mal recibimiento. ¿Por qué? Estaba Krause mirándome ahí atrás. Ahí está, Oh, ya sí. lo vi. Oye, hay que cambiar eso. Sí, es una grosería para nosotros. No. ¿Cómo estás? Carlos Facio, bienvenido a La Ver una vez más. Estuviste con nosotros hace varios años. Sí. Ahí hay una irregularidad que se debe de corregir. arreglar, de corregir, que es que pasen tanto tiempo. Sin Que vengas más seguido. Ah, Sí, que claro, como bienvenido. pues invítenme más seguido. Pues sí, no, pero además todo, ahora sí, te invitamos, pero además te invitamos en una situación que es muy tensa a nivel global. Están pasando cosas muy graves, Sí. hemos estado al borde de la Tercera Guerra Mundial. Trump dice que ya hay paz, pero, perdón, yo sigo pensando que el reloj nuclear se adelanta cada vez más y que estamos cerca de un conflicto muy severo y que además, con un agravante además, y es que el país más poderoso del mundo está siendo gobernado por un personaje que de repente dice que ni él mismo sabe qué va a hacer, ¿no? Entonces, O sea, no solo te recibimos con Enrique Krause en la puerta, sino que con Trump en el gobierno, con para Trump hablar en sobre Washington, Trump. que es más grave. Hay que cuidarse de los misiles. Claro. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Es decir, ¿por qué llegamos a este punto tan volátil? Bueno, ya lleva años, por lo menos unos 8 o 10 años, que hay una pérdida, primero paulatina y ahora cada vez más acelerada, de la hegemonía de Estados Unidos como la locomotora del capitalismo mundial, ¿no? Y ha aparecido justamente, yo digo, hacia 2016, ya China era la potencia económica a nivel mundial, y desde entonces el propio Trump en su primera presidencia y luego Biden, y sobre todo hacia el final del gobierno de Joe Biden y ahora que asume Trump su segundo mandato, hay informes de inteligencia de la Rand Corporation, de Hermitage
es decir, de las que generan, digamos, las políticas para los presidentes, que definieron como el enemigo principal a China. Pero es el enemigo principal en momentos en que China ya no es solo la primera economía, sino que a nivel armamentista también ya tiene armas muy poderosas, a nivel de misiles hipersónicos, a nivel de lo que tiene que ver con la flota marítima, que supera en 10-1 a la que tiene Estados Unidos, que ya es obsoleta, ¿no? ¿10-1? ¿Tanto? Sí, tienen un desarrollo, es decir, a partir del atraso que tienen las que tiene Estados Unidos, ¿no? Que aparte del tipo de flota militar de Estados Unidos, ya con el nuevo armamento, los misiles hipersónicos, los drones, ya pierden también la función que tenían en el pasado, ¿no? Entonces, China, ¿qué está haciendo? Y qué tiene que ver con Gaza y qué tiene que ver con Irán. Está haciendo la ruta de la seda, ¿no? Todo el viejo esquema, y poniendo bases, digamos, logísticas, como en Perú, el puerto de Shanghái es mojarle la oreja al imperio en términos de que es un puerto, el principal puerto multimodal del Pacífico, ya desplazó a los que hay en Los Ángeles, en California, y eso está vinculado con donde está el centro del comercio mundial, que es el Asia-Pacífico. Entonces, ese puerto es clave porque a su vez hay una vía ferroviaria que viene desde Brasil, que comunica al Atlántico, entonces Atlántico-Pacífico. Entonces, estamos en un momento que tiene que ver con la guerra o la disputa, la guerra comercial a través de corredores logísticos multimodales, que implica justamente ferrocarril, puertos, es decir, todo lo que tiene que ver con las rutas comerciales, ¿no? Y las materias primas. Entonces, en el fondo de todo siempre aparece el elemento petróleo, porque el petróleo es lo que mueve la economía mundial en todos los países, pero también el litio, últimamente, en sí, el uranio, o sea, es decir, como los minerales estratégicos, pero sobre todo por ahora el petróleo y el gas, son la base de la economía, ¿no? Entonces, ante cómo frenar a China, ¿no? Entonces, una de las partes que había sido hasta ahora controlar el petróleo, ¿no? Entonces, bueno, las principales compañías petroleras eran estadounidenses y a su vez, a través del dólar controlaban el mercado, tenían ahí de vez en cuando las disputas con la OPEP, ¿no? Por las subidas de los precios. Bueno, entonces, hay todo un escenario en donde aparece otro actor que no estaba hace 10 años, que es Rusia, ¿no? Entonces le inventan una guerra proxy a través de Ucrania, la OTAN. ¿Por qué? Porque Rusia, golpeando a Rusia, se deja libre el camino para la fase siguiente a la guerra comercial, que es la guerra militar con China en la disputa por Taiwán y todos los mares, las vías de comunicación marítimas que hay alrededor a Taiwán, ¿no? Entonces, todo eso es lo que está en el fondo. ¿Por qué Gaza? Gaza, uno de los factores, tiene que ver que estos corredores que se están viendo, hay uno que vendría de la India, pasando por Arabia Saudita, para terminar en Haifa, en el Mediterráneo, Haifa ocupada, ¿no? Donde aparte, en las costas de Gaza, de Palestina ocupada, hay gas natural, ¿no? Entonces, parte de ese corredor es alternativo al pasar por el canal de Suez y también eludir pasar por el estrecho de Hormuz, que son vías marítimas de estrechos donde los iraníes pueden bloquearlo. Ahora están los hutíes también, es decir, comienzan a aparecer también otros actores, en algunos casos proxy. El canal de Suez, que si bien las compañías marítimas, la mayoría bandera de Estados Unidos, controlan todos esos movimientos, bueno, sigue siendo de Egipto, ¿no? Y es parte de... Entonces están buscando vías que ellos controlan, ¿no? Alternativas a esto que China lleva muy avanzado, ¿no?
pero a la vez China y Rusia, y también ellos dos con Irán, tienen acuerdos bilaterales estratégicos que tienen que ver con la economía y con estos corredores, ¿no? Entre China y Rusia están haciendo una vía marítima por el Ártico, ¿no? Y un ferrocarril. Y un ferrocarril. Por eso, digamos, Trump, cuando llega a la Casa Blanca, dice, quiero Groenlandia, quiero Canadá, quiero el Canal de Panamá, porque es justamente para impedir esa ruta por el norte, por el Polo Norte, digamos, que es, aparte, en ese caso, por ejemplo, Rusia ya tiene rompehielos muy avanzado, es decir, ellos estratégicamente ya han avanzado en eso, Estados Unidos se ha quedado retrasado, ¿no? Entonces, bueno, creo que a grandes rasgos, digamos, bueno, y tenemos acciones como la voladura del gasoducto en el Báltico, que lleva el petróleo, el gas de Rusia a Europa. En realidad fue un golpe a Europa, fue hacer más vasalla a Europa comunitaria de Estados Unidos, que le tiene que comprar el gas de Estados Unidos, el petróleo de Estados Unidos, pero a la vez era parte de la política de asfixiar a Rusia, ¿no? Entonces, todos estos elementos, digamos, nos dan un cuadro en donde Europa prácticamente ya no tiene respuesta. Ahora tiene una política armamentista aquí al 2030, si logran juntar los recursos, ¿no? Que le van a expoliar al bolsillo de sus poblaciones, ¿no? Ya por lo menos el presidente del gobierno español puso un alto a este 5% que quieren dedicar del PIB para el gasto militar, ¿no? Pero Europa, entonces, Estados Unidos se va a trincherar en América, en las Américas. Es un previsible. Un Trump 2.0, pero con esteroides, ¿no? Recargado, ¿no? Y entonces todo esto tiene esa lógica que a su vez no es solo el Canal de Panamá, sino que sigue siendo el petróleo y los recursos naturales de México, sigue siendo los recursos naturales de Brasil. Es decir, bueno, y hay otro elemento que en esta perspectiva, digamos, tanto China como Rusia, con la India, que es otro país cuya economía está avanzado y sobre todo en algunos rubros industriales está a la vanguardia, conformaron el BRICS, con Brasil, con Sudáfrica, y ahora lo ampliaron, y hay 10 países, acaban de entrar otros, ya son 11. Entonces, el BRICS, digamos, es un modelo alternativo, uno de cuyos ejes es la desdolarización de la economía. Es decir, toda la economía mundial, sobre todo lo que tiene que ver en materia de energía, es a través del dólar, ¿no? Y eso, para eso a su vez se utiliza el SWIFT, es decir, todo este mecanismo de control interbancario, todas las transacciones que hacemos, si nosotros hacemos una transferencia, el SWIFT no la está. Y el SWIFT está controlado por Estados Unidos y Europa comunitaria, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo los países del BRICS? Bueno, vamos a romper la dependencia del dólar, vamos a comerciar en nuestras monedas nacionales, y ya la India con China, y ya China con Irán y China con Rusia, es decir, tienen intercambios comerciales en sus monedas. Esto es un proceso de mediano plazo, pero ese mediano plazo que nosotros veíamos hace 3, 4 años se ha venido acelerando. Y estas dinámicas hacen que si Estados Unidos y Europa le roba 300.000 millones de dólares a Rusia, ¿qué país va a estar seguro que no se lo hagan a ellos, ¿no? Si se han quedado con Cisco, la principal extensión de la petrolera de petróleo de Venezuela en Estados Unidos. Es decir, si Estados Unidos, con su mundo basado en regla, hace lo que quiere al margen de la Carta de la ONU. Entonces, ¿qué están haciendo China y Rusia fundamentalmente? Que tienen 2 cancillerías que se las saben todas, ¿no? Sí, claro. Bueno, están diciendo la Carta de la ONU, las normas del derecho internacional, y acá, ¿quién se la está saltando? Bueno, ya, por más del tacto diplomático que emplea tanto Xi Jinping como el presidente Putin, ya últimamente comienzan, a partir de lo de Irán,
a elevar la voz, ¿no? A cuestionar estos manotazos, digamos, que ya no son manotazos, son misiles, ¿no? Entonces, esta situación nos lleva, a su vez, por ejemplo, Alexander Dugin, que es un filósofo ruso que tiene influencia sobre el Kremlin, sobre Putin, hablan que Irán pudo ser el Sarajevo de la Tercera Guerra Mundial. Exacto. No habla él de Sarajevo, pero dice Irán es el principio de la Tercera Guerra Mundial. Si cae Irán, vienen por nosotros. Esto lo dijo hoy, creo, o ayer, ¿no? Es decir, tienen claro el esquema de por dónde va, movido por la desesperación que tiene Estados Unidos, es decir, porque no es Trump, es el Estado profundo. El Estado profundo agrupa no solo a los mandos de la inteligencia, de la CIA, la inteligencia de la DIA, del Pentágono, los mandos militares, sino de las principales corporaciones, más toda una burocracia que viene de años, una burocracia institucional a la que Trump quería golpear, ¿no? que están ligadas mayormente al Partido Demócrata, ¿no? Entonces, el discurso ambivalente de Trump está normado también por la correlación de fuerza adentro de Estados Unidos. Todo indica que este golpe a Irán fue promovido en parte por Netanyahu, pero a la vez por ese sector que ha controlado, digamos, los atlantistas, digamos, ¿no? Que este modelo Biden sí lo ejecutaba muy bien, como los anteriores presidentes demócratas y republicanos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, estamos llegando a esa situación límite de corto plazo, en donde el imperio cada vez más ve que va perdiendo terreno y está en posibilidad de cometer errores, ¿no? Es decir, comentaba yo que las maniobras conjuntas de la OTAN, las que se han hecho este año, las que se han hecho el año pasado y el anterior, ya los bombarderos que participan son bombarderos nucleares. O sea, los ejercicios los hacen con armas nucleares. Bueno, si hay un accidente y se dispara algo, ¿no? Entonces, estamos ya, al borde de un Armagedón. Wow. Híjole, pues también estamos al borde de un corte de estación, no sin antes ver a El Trovador Transgénero. Espero que les guste. Se puso rock and rollero. Se puso rock and rollero y se puso peluca y gorra. Ahorita vean. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Yeah. Trompas, trompas. Maga, maga. Yeah. Les platicaré de una farsa necia que es mi presidencia y todos me gritan bully, 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 bully. Soy muy bully, pinche bully, bully, bully. A todos les meto hartos aranceles y si no son fieles les cae todo el ice. Bully, 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 bully. Si voy a la guerra es para tapar la lista con que el Benjas me quiere chingar. Bully, 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 bully. Soy muy bully, pinche bully, bully, bully. Yeah.
Seguimos aquí en Chamuco TV, estamos platicando con Carlos Facio. Carlos, mencionabas todo ese momento, me parece muy precisa, que es la ruta de la seda, ¿no? Finalmente es una guerra una guerra comercial, ¿no? Claramente, y ha sido así a lo largo de toda la humanidad, no hay grandes novedades, aunque cada vez es más complejo, pero sigue siendo lo básico y sigue siendo algo muy vulgar como es el dinero, ¿no? Pero ¿y la gente? ¿Dónde queda en toda esta ecuación? ¿La gente le importa a estos gobiernos? Bueno, la gente, veamos lo que pasa en Gaza, ¿no? Cómo vive la gente, ¿no? Curiosamente, ahora por primera vez los israelíes que viven en Haifa y Tel Aviv sintieron un poquito de Gaza en carne propia, ¿no? Pero lo que tú dices, sí, ¿qué hacen los pueblos? Los pueblos votaron a Trump. Los pueblos votan, entonces, ¿por qué? Esto tiene que ver con el modelo de la propaganda electoral, de repente, tiene que ver fundamentalmente con el manejo mediático, ¿no? Tiene que ver últimamente con un instrumento que son las llamadas redes sociales, ¿no? Que son plataformas justamente de intervención, porque esas plataformas, las principales plataformas, están en manos de 5 personajes que son multimillonarios y que son los que votaron y financiaron la llegada de Trump a la Casa Blanca, y vienen todos del Valle del Silicón, del Silicio, en California, ¿no? Y ellos son los que controlan, pero esas plataformas que nos permiten a nosotros comunicarnos, a la vez nacieron ligadas con el Pentágono, nacieron con la NASA, con todo lo que es el aparato de inteligencia de Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo está entreverado, ¿no? Es lo militar y luego se usa esto para los periodos electorales. Entonces, ¿cuál es la diferencia hoy entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano? ¿O cuál era la diferencia entre el PRI y el PAN hace 20 años? ¿No? Ya no se vota, la gente no vota por principio, por lo que tiene cada partido, que hizo su proyecto de país, de cada... No. Ahora es lo que justamente a través de la televisión, fundamentalmente, y ahora también de las redes electrónicas, se bombardea a la gente, ¿no? Y todo el tema de los algoritmos, ¿no? Justamente, es decir, el bombardeo a las centrales nucleares de Irán está vinculada con que el Organismo Internacional de Energía Atómica, que está al frente un argentino, Grossi, que tenía, como Irán es parte del organismo, era monitoreado, pero la plataforma que maneja este organismo de la energía nuclear es de Payman, es decir, es de la compañía de un multimillonario que financió a Trump. Y tiene un algoritmo que es justamente de contrainteligencia, mediante el cual pudo llegar a través de los informes de la Organización de la Energía Atómica a monitorear Fordo, por ejemplo. Claro. Oye, hay una cosa que me llama la atención de este bombardeo en particular, ¿no? Trump decía bombardeo de noticias, del bombardeo de Irán. Que es otro Unos tema. días antes del bombardeo, Trump dijo que Irán estaba a 2 semanas de conseguir la bomba nuclear. ¿Desde hace cuánto están con esta retahíla? ¿No es un poco o no es exactamente la misma narrativa que utilizaron para invadir Irak? Irak, es justamente. Hay un ex columnista del Chicago Tribune, Patrick Lawrence, que desde 1992 a 2025 pone de Intercept, de un medio, por lo menos 20 menciones de Netanyahu
de que Irán tiene el arma atómica, que ya está, ¿no? O sea, es una excusa. 92. Es decir, y es, como tú dices, las armas de destrucción masiva, que en tiempo real dijimos nosotros en la jornada, por ejemplo, que no tenía Irán porque había sido... Pero Israel sí las tiene. Israel tiene 90 ojivas nucleares y 120 cazabombarderos con capacidad para tirar bombas nucleares en Dimona, ¿no? Y lo tiene con la complicidad de Estados Unidos y de toda Europa, bueno, imperialista, ¿no? Porque no es toda Europa, sino las principales potencias, ¿no? Entre ellas, fundamentalmente, Gran Bretaña, Reino Unido y Francia, ¿no? Entonces, pero las bombas, es decir, no solo se tiran las bombas, sino que, vinculado a lo que tú planteas, ¿quién es Trump? ¿Qué era Trump antes? Aparte de ser un ladrón, ¿no? De inmobiliario. Bueno, era un showman, ¿no? Sí. Tenía un programa de televisión, ¿no? El principiante, el aprendiz, ¿no? Apprentice, sí. Y entonces él está vendiendo la guerra como que ahora le da un plazo máximo al ayatolá Khomeini para que se rinda. Después le da 2 semanas para negociar y al día siguiente le tira los misiles. Y él sale de vuelta de su plataforma mediática en la Casa Blanca a decir, bueno, ese bombazo que hizo el efecto de Hiroshima y Nagasaki, paré la guerra, agradézcanme, todos me llamaron a mí para decirme, queremos la paz, ¿no? Entonces, Premio Nobel de la Paz. Entonces, lo que pasa es que hay gente, el pueblo, porque el pueblo incluye clases altas, clases medias y la gente más empobrecida, ¿no? Que no solo en Estados Unidos, sino que en México, en todos los países, compran ese discurso. Es decir, mucha gente aparte le va siempre al ganador, ¿no? Al que tiene fuerza. Bueno, entonces, estamos en un mundo maniqueo que es controlado justamente a través de la propaganda, ¿no? Entonces, se inventó Saddam Hussein, tiene arma de destrucción masiva, ahora viene el fenómeno de... pero como yo decía, es una trampa, ¿no? Es decir, ahí lo que hizo Trump cometió perfidia. Perfidia es cuando invitó a una negociación y le está diciendo al adversario, el adversario, Irán en este caso, entra de buena fe y él los traicionan. Bueno, eso es un crimen de guerra según el derecho internacional humanitario y según las convenciones de Ginebra. Además matan a los... Stalin. Sí, pero además matan a los que iban a negociar. Los drones israelitas matan a los personajes que están por parte de Irán designados para la negociación. Como hicieron en Ucrania después de la primera reunión en Turquía, en Estambul, que al jefe de la delegación ucraniana que había llegado a firmar los acuerdos preliminares, cuando llega a Ucrania lo matan, ¿no? Se lo echan ellos, ¿no? Porque ahí era del círculo íntimo, ¿no? Entonces, sí, estamos en una situación donde lo militar con lo mediático, es decir, ¿qué había ocurrido antes? ¿Qué ocurre en Venezuela? ¿No? Es decir, ¿qué es lo del golpe blanco? ¿Qué es justamente todas estas guerras híbridas? ¿No? Bueno, es lo militar combinado con las operaciones mediáticas y todo lo que tiene que ver con las operaciones encubiertas que hace la CIA, que hace la DIA, ¿no? Que hace los servicios de inteligencia, y los medios hegemónicos que bombardean con todo ese y el Poder Judicial. Y a eso se le puede unir, sí, el Poder Judicial, el lawfare, ¿no? Es decir, la guerra judicial es otro de sus instrumentos. Es decir, históricamente, si nosotros vemos el siglo XX y lo que va del siglo, cuarto del siglo XXI, Estados Unidos tiene una panoplia de una caja de herramientas y va sacando instrumentos. Esto sirvió en aquella vez, vamos a aplicarlo ahora, ¿no? Sí, es así. Y entonces, el último componente, que es el elemento principal de la guerra híbrida que aparece, se experimenta en Venezuela en 2014-2016, incluir al elemento del AMPA, el elemento criminal, como herramienta en las calles para generar un caos social, pero incluso de manera violenta, con degollados,
es decir, con muertos venezolanos, que algunos ni siquiera eran partidarios del chavismo, ¿no? Entonces, eso es incluir, ahora últimamente en Venezuela se ha incorporado ya a paramilitares colombianos y gente de no solo el paramilitarismo, sino el narcotráfico colombiano, ¿no? Entonces, bueno, pero eso lo estamos viendo en Ucrania. El batallón Azov, que es neonazi, son grupos con una mentalidad, que viene de Bandera, un héroe ucraniano que colaboró con el nazismo, ¿no? Y bueno, y ellos son los que controlan al presidente, que ya expiró, pero que está en el cargo, Zelensky, ¿no? Entonces, estos son los instrumentos que ha hecho Netanyahu ahora en Gaza. Bombardeó todo, pero a su vez bombardeó a los organismos de la ONU de la ayuda humanitaria para reemplazarlos por una empresa financiada por el Mossad y por Estados Unidos, que son justamente mercenarios, que son los que ahora repiten la ayuda, ¿no? Le reparten la ayuda. Y cuando van a buscar la ayuda, que ahora se dice que la harina a su vez tiene opioides. Intoxicada. Tiene opioides, ¿no? Entonces cuando van, los matan, ¿no? Y se echan un día 40, otro día 200, ¿no? Y siguen la guerra de exterminio, el genocidio por etapas, continuado, ¿no? Y bueno, pero los medios hegemónicos como The Guardian, New York Times, todo esto, de Washington Post, que han ganado grandes premios y que son la escuela del periodismo mundial, todo esto lo tienen registrado. Incluso hay en la BBC de Londres, el equipo de redacción hizo una protesta por la cobertura que estaban haciendo sobre el tema en Gaza, ¿no? Entonces, bueno, esto nos introduce en otro fenómeno que es quién financia a los medios, ¿no? Y entonces vemos que la mayor parte de los medios, de los grandes medios, no solo los medios periodísticos estos, sino las grandes cadenas mediáticas que están detrás de estos medios, son capitales del lobby israelí. Así es. Y muchos del lobby judío en Estados Unidos, ¿no? Entonces, de ahí es que no solo allá, sino también acá en México, desde las embajadas de Israel en el mundo, tratan de hacer sus controles de daño, ¿no? En el caso de Uruguay, el presidente Orsi, un discípulo de Mujica que acaba de tener 2 o 3 meses que entró, no puede pronunciar la palabra genocidio. Es decir, no, dice, allá lo que hay es una guerra. No puede haber una guerra entre un grupo de liberación nacional armado, Hamas y otros 3 movimientos que no tienen aviación, no tienen barcos, no tienen, contra un ejército profesional que a la vez tiene el arma nuclear y tiene toda la tecnología militar de punta que exporta, es una industria de exportación, y que la experimenta in situ, ¿no? Porque ellos dicen, miren cómo funciona con los gazatíes, ¿no? Y ahora en Cisjordania, ¿no? Entonces, es decir, es perverso, bueno, no caben palabras para definir cómo opera esto, ¿no? Hablas del Estado profundo y dices, bueno, no importa quién sea el presidente en Estados Unidos, porque realmente quien gobierna es el Deep State. ¿Donald Trump les funciona mejor? Este personaje que está ahorita en la Casa Blanca, ¿funciona mejor al Estado profundo? No era el candidato del Estado profundo. No era. No era el candidato del Estado Pero profundo. ya estando ahí. Porque el Estado profundo, digamos, venía funcionando justamente en la lógica atlantista del foro de Davos, con la OTAN, digamos, los otanistas, ¿no? Y con la comunidad europea. Y Trump, en su discurso de campaña, él hizo un discurso contra ello. El Estados Unidos primero, América primero, era justamente, era de alguna manera un discurso nativista, ¿no? De encerrarnos de vuelta para fortalecernos, traer de vuelta la industria a Estados Unidos, para recuperarnos. Entonces, él atacaba a ese Estado profundo, pero la dinámica de los hechos nos lleva a ver de que en esta coyuntura se lo comió vivo el Estado profundo y Netanyahu, porque Netanyahu, es decir, ¿cuál es el problema del primer ministro israelí? Que él tiene juicios pendientes, y si él para la guerra va preso, es insólito que ayer, esta semana, pues después de llamar a la paz,
¿Qué dijo Trump desde la Casa Blanca? Le pidió a la justicia de Israel que le quiten los cargos a Netanyahu porque eso es una cacería de brujas. Es decir, y un acicate para la guerra. Lo que antes del 7 de octubre de 2023 tenía a Netanyahu contra las cuerdas en juicios penales en su país, administrativos algunos, que lo ha logrado ir sorteando con la guerra, incluso fortalecerse no tanto en Gaza, sino a través de lo de Irán, junta más adhesión nacional, ¿no? Bueno, si para la guerra, él va preso. Fíjate, pero y entonces Trump lo sale a defender, ¿no? Es decir, también las alianzas, pero esto no tendrá que ver con que a su vez, por ejemplo, Miriam Adelson, que es la viuda del dueño de los casinos en Las Vegas, una multimillonaria, fue una de las principales donadoras de fondos de su campaña. Y como él está el otro de los grandes medios, es decir, hay varios megamillonarios que son de origen judío, estadounidenses, y Netanyahu juega a esa contradicción, ¿no? Es decir, con todo lo que es el comité que tienen en Estados Unidos, casi el lobby, dicho por ellos mismos, en el Congreso y en la Casa Blanca, ¿no? Ay, pues ya hay que ponerse abusados. Señoras y señores, vamos a otro corte de estación. Por favor, no se vayan. The place was bombed to hell, and no, I'm not worried about it at all. And I'm putting out a little statement this morning. I told a statement yesterday that we won the world. Y seguimos aquí en el Chemoco TV platicando con Carlos Facio y estamos con los ojos cuadrados de ver cómo Trump y Netanyahu y la OTAN y todos están haciendo pedazos el mundo. Pero también estamos viendo una andanada furiosa contra México de parte del gobierno de Trump. Y acaba de soltar 2 bombas, una contra los bancos mexicanos, 3 entidades bancarias. Y bueno, ya nos colocaron en una lista de los enemigos de Estados Unidos, como poniéndonos al nivel de Irán, poniéndonos al nivel de China, de Rusia. ¿De Irán? De Irán, o sea, sí. ¿Cómo ves eso? Bueno, creo que tiene una lógica, ¿no? Si decimos que hay un imperio en decadencia, que hay una pérdida de hegemonía y que se va a trincherar en las Américas, México es una pieza fundamental. Es decir, siempre tenemos que acordarnos de la economía, ¿no? Y que mueve la economía. Y tenemos justamente los gasoductos transfronterizos, ¿no? De gas y petróleo. Es decir, México tiene uranio, México tiene maderas preciosas, México tiene litio, México tiene... Es decir, tiene muchos recursos, pero México... no lo puede perder Estados Unidos. Es decir, México está integrada a la economía a Estados Unidos y en el caso de un retiro hacia el continente de Estados Unidos es una base fundamental. Pero ¿qué hay en México? Hay un gobierno de corte nacionalista que defiende justamente con eje en la defensa del recurso energético, que hay que doblarle las manos, ¿no? Pero eso no empezó con Trump. No, empezó con Biden. Viene desde 1973. Bueno, viene desde Trump, del primer Trump. No. Viene desde los años 20 del siglo XX, ¿no? Y Cárdenas, el general Cárdenas, tiempos de Madero. El general Cárdenas pone un alto, ¿no? Con la nacionalización. Y luego de ahí, Estados Unidos, al día siguiente de la nacionalización petrolera, Estados Unidos, las compañías, las transnacionales energéticas, están viendo cómo pueden hacer para doblar eso, ¿no? Uno de los instrumentos que comenzó a utilizar Estados Unidos en los años 50 fue la asistencia militar en el marco de la Guerra Fría al ejército mexicano, ¿no? Y como un ejército nacionalista, con Salinas en el 92, 93, 94, ese ejército, su hipótesis de guerra, que era con Estados Unidos, que era el único adversario posible, se va modificando y
se integra, digamos, al discurso. Bueno, hay una alianza, digamos, con el Comando Norte, ¿no? Desde 2001, México deja de pertenecer al Comando Sur de Estados Unidos. Estados Unidos divide el mundo en comandos militares y el Comando Sur era el de México hacia la Patagonia, ¿no? Y crea el Comando Norte. Y entonces hay, hay una alianza, hay ejercicios conjuntos, a veces incluso con europeos que vienen a estas maniobras. Entonces, bueno, los militares lo tratan de controlar. ¿Qué más tienen que hacer? México todos los días en la mañanera, la Presidenta de la República defiende que México es independiente. Entonces, ¿a quién manda de embajador Trump? Eso sí que fue una provocador. Sí. Manda un super halcón militar y de la inteligencia. O sea, mandan a un cuadro, Donald Johnson, sí. Que llegó hace un mes, 2 meses, y lo primero que hizo fue ir a cenar. El día que llegó fue a cenar con el candidato de la derecha, de ultraderecha, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién es ese tipo? Ese funcionó, era el enlace entre el Pentágono y la CIA en el Comando Sur, cuando estaba en el Canal de Panamá. Él monitoreó, articuló todas las guerras en Centroamérica. ¿Es el de los escuadrones de la muerte? Es el de los escuadrones de la muerte en El Salvador, bueno, en Guatemala, es el articulador de todo eso. Luego se fue un tiempito a Afganistán, a Irak, y era el coordinador de los servicios militares y de inteligencia. Luego, es decir, al final, bueno, y luego entra la CIA, está 20 años en la CIA, en la Agencia Central de Inteligencia, y luego 2 años con Bukele en El Salvador, ¿no? ¿Quién le habrá dicho las supercárceles a Bukele para, ¿no? Que ahora las utiliza Trump? No nos para, lo queremos imaginar. ¿no? Qué difícil Entonces, pregunta. Ese es el tipo, por eso yo digo, es una provocación que manden. Más claro no pero puede. junto con este personaje que vimos en la transición, antes de que llegara Trump a la Casa Blanca, después de ser electo, y él asumía en diciembre, y él asumía el 20 de enero de este año, comenzaron con el peligro de los cárteles mexicanos. Y entonces todo el discurso de que los iban a nombrar terroristas internacionales, extranjeras, ¿no? Y lo asimilan a Al Qaeda, al ISIS, ¿no? Entonces, hay todo un machaqueo, es decir, comienza a ponerse eso sobre la mesa, que termina el tema del narcotráfico y el fentanilo, que es otra bandera, otra excusa, como las armas de destrucción masiva usan el fentanilo como herramienta de propaganda para penetrar, ¿no? Para tratar de que México combata el fentanilo junto con China, ¿no? Y a su vez todo esto está ligado a las contrapartes, el ejército de Estados Unidos con el ejército mexicano, la DEA con la contraparte mexicana, la Marina, ¿no? Y eso tiene que ver a su vez con negocios, con asesorías, con ventas de armas para combatir esto, en fin. Bueno, y ahora llegan los bancos, ¿no? Es decir, este último toque que una fiscal al lado de Trump en la Casa Blanca diga que México es un adversario extranjero y que nos pone junto con China, Irán y Rusia, ¿salió de su cabecita eso o es parte de un sketch que está programado para tirar ese mensaje? Y no se nos olvide el sketch también del hijo de Trump diciendo, si México manda un misil a Estados Unidos en 4 segundos ya están acabados. ¿De dónde salió eso? Pero, del mismo guionista. Como que pero volviendo al tema de categorizar así a los narcotraficantes, hay todo un documento que viene enlatado con esto y que tienen que tener las autoridades mexicanas, en donde dentro de los escenarios posibles Estados Unidos puede bombardear a donde se hace el fentanilo, o sea, todo lo de los narcos, puede usar misiles, puede usar helicópteros, puede secuestrar, todo lo que se está haciendo en Gaza, lo que se hizo en otros países, se puede aplicar a México. Claro, hay leyes en Estados Unidos, los jueces pueden parar eso y tienen que pasar por todo un proceso,
Pero ¿qué estamos viendo? Que Que se saltan le vale, se salta todas las reglas. todas las el normas, Congreso ¿no? para bombardear. No solo se brincó el Congreso, sino que cuando los jueces le dicen no puede deportar a El Salvador, sí, a Bukele, esta gente venezolana o centroamericana, lo hace, es decir, violan todas las normas, ¿no? Como ha hecho Netanyahu, que es un estado paria, ¿no? El de Israel, que desde que nació ha violado ya los años 50. No me acuerdo quién era, un científico muy famoso de Estados Unidos que planteaba, ya en el 56 Israel estaba violando las normas, ¿no? Y de ahí para adelante se siguieron, ¿no? Entonces, México está en una situación que tiene que ver a su vez con la economía y con estos cambios que estamos diciendo que vienen a nivel mundial. Y escuchaba yo ayer justamente que 20% de la economía mexicana ya está ligada a China. Esto hecho por un economista que está vinculado a China, y si 20% de la economía ya es con China, es 20% que antes se hacía con Estados Unidos. O sea, Estados Unidos pasó de importar a México el 75% de lo que importaba a México a un 43%. O sea, no es solo China, sino que hay otros países. México se ha venido diversificando, ¿no? Entonces, este apretón de la fiscal y el que debe hacer Johnson acá es justamente para tratar de cortar los nexos comerciales con China. Pero como se explicaba... Los bancos también. Como se explicaba ayer, estos 3 bancos que están siendo monitoreados ahora, eso dice, bueno, nosotros hacemos las transacciones con empresas que son algunas públicas y otras privadas chinas que son legales, ¿no? Entonces es una manera de impedir, porque no estará parte de la recuperación de México justamente en una diversificación que le permita, es decir, China tiene capitales, podría invertir en México. Así es. ¿Es un temor del gobierno de Estados Unidos del BRICS? Sí, tiene que ver México se vaya al BRICS. No creo, porque ya, por ejemplo, López Obrador en las mañaneras planteaba que no, tampoco planteaba lo de la desdolarización. Están muy entrelazadas las dos economías como para y Claudia Sheinbaum en el G7 como que dejó ver que la negociación del Tratado de Libre Comercio ya va a ser solamente México-Estados Unidos, ¿no? Claro, pero esa es otra punta que tiene que ver con este apretón de la fiscal y compañía. Es decir, parte de lo que está haciendo Trump, lo que hizo antes en su primera presidencia, fue tratar de patear el tablero del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y se crea el TEMEC. Y ahora hay que volverlo a negociar, pero falta un año y medio. Entonces, parte de esto tiene que ser con tratar de doblarle la mano a México también con vía a esas negociaciones. Acuérdense que una de las cláusulas que existía y que existe ahora todavía en el TEMEC tiene que ver con que México no puede hacer un tratado de libre comercio con China. Sí, claro. Lo que logró meter López Obrador fue la independencia de México en materia energética, ¿no? Entonces, la presión tiene que ver con impedir que China también logre... el otro tema es China, como motor de la economía mundial, evidentemente ha utilizado a México para meter parte de su producción en Estados Unidos, ¿no? Y ese es uno de las herramientas que maneja Trump, de que ahora tiene que ser la industria nacional y que están monitoreando que empresas chinas en México no manden sus productos a Estados Unidos, ¿no? Y todo eso utiliza entonces a nivel demagógico el tema, que es real en parte, pero lo usa con fines demagógicos, de que le quita el trabajo a la clase media anglosajona, blanca, la clase trabajadora. Trabajadora de Estados Unidos. Entonces, es todo un mar de acciones que tiene que ver con, en el fondo, con la política, con la economía, pero también con lo militar, ¿no? El tema del litio es otro componente clave. Claro. Es decir, yo siempre, cuando vi el caso de los Levarón, aquella matanza que hubo
en el norte del país, que mataron a niños y las madres, un crimen muy tremendo, ¿no? Todavía estaba Trump en la primera presidencia, y enseguida le ofreció a López Obrador mandar al FBI, al ejército, y dijo no. Entonces, ¿quién hizo esa operación? ¿Fueron narcos mexicanos o fueron mercenarios o mexicanos contratados por Estados Unidos para generar una operación de ese tipo que era muy sangrienta y que motivaba que pudiera intervenir el ejército de Estados Unidos acá? Cuando yo veo eso, digo, y caí ahí, bueno, estaba el litio, ¿no? Pero está Sabina, ¿no? Está el gas natural abajo, ¿no? Es una zona limítrofe, bueno, en la frontera, que es los recursos. Es decir, porque en el fondo, China, Rusia, la India, necesitan el petróleo, necesitan los minerales, necesitan, ¿no? Entonces, México tiene todo eso y está atenazado a su vez por el TEMEC ahora, ¿no? Entonces, bueno, el tema acá también es, ¿y la población? Exacto. Justamente. Porque parece que no les interesa para nada la población, sino los recursos. Oye, una pregunta. ¿Tú crees que pueda sobrevivir el planeta sin el imperio norteamericano? ¿No será al revés? Para que sobreviva. No, pero siempre que cayó el imperio, el mundo siguió andando, ¿no? Puede decir un nuevo Nerón que trate de incendiar lo más que pueda, ¿no? O puede ser que dentro de la propia sociedad estadounidense surjan... Porque hay reacción, ¿no? Surjan esto que estamos viendo por la alcaldía de Nueva York, ¿no? Sí, de un candidato joven, demócrata, pro-palestino. Musulmán, ¿no? Pero a su vez la propia reacción de los migrantes en California y en otras partes, pero sobre todo ahí, que muchos de los manifestantes eran estadounidenses, hijos de mexicanos o latinoamericanos, que estaban defendiendo a sus papás, ¿no? Que llevan ahí 20, 30 años, ¿no? Y a ellos mismos, pues. Bueno, pero ellos nacieron ahí, tienen la nacionalidad, digamos. Sí, pero igual los apañan. Pero los pueden, sí. Entonces, está en la base de la sociedad, hay que jugar, sí, a que, lo mismo que en Israel, no puede ser que después de esto, la sociedad israelí no se den cuenta que lo que le están haciendo a Gaza, que es un genocidio, no puede ser, ¿no? Entonces, bueno, sí, tenemos que apelar. Hay una crisis civilizatoria muy profunda, estamos en un momento de parto, ¿sí? Puede venir la bomba nuclear, pero creo que vamos a sobrevivir, ¿no? Y esperemos que los jóvenes puedan llevarnos... Las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones puedan hacer un mundo distinto al que nosotros hemos vivido, ¿no? Pues hay que... Ojalá. Ojalá, esa es la esperanza. Carlos Facio, muchísimas gracias por esta cátedra. Muchas gracias. Tremenda. Esperamos vernos muy pronto. ¿Sí? Antes de que llegue la crisis civilizatoria, antes de que termine la crisis civilizatoria. Es un compromiso. Es un compromiso. No, la crisis civilizatoria ya empezó a ser... Ya está. Antes de que termine. Sí. Bueno, pues esto ya terminó y espero que lo haya disfrutado y ya sabe que este programa es para que lo comparta, lo comente, lo coleccione y para que se cuide mucho. Ya lo saben. Nos vemos a la próxima. Chao. Nos vemos. Bye, adiós. No dejen de pensar en Palestina. Sí. Chamuccionario Ilustrado. Electra. Tienda de electrodomésticos que ya no puede postergar su deuda con amparos chiquitos.